Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Hoy pues volvemos a estar acompañados porque tenemos un programa en el que vamos a hablar de uno de los temas, creemos, que es de más actualidad no solamente en el mundo bibliotecario, sino en el ámbito de la cultura y de todo en general. Por eso, bueno, pues aparte de estar acompañados como siempre por Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Hola, ¿qué Yolanda. tal? Hola. Y por María Benítez desde la Biblioteca Pública de Ourense. Buenas. Pues estoy encantado de saludar desde Montijo, desde este pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, a Alicia Sellés, que es, pues, hola Alicia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alicia Sellés, que es presidenta de FESAVID y coordinadora del grupo Agenda 2030, o las bibliotecas y la Agenda 2030, ¿verdad? Es el grupo de trabajo Bibliotecas y Agenda 2030 del CCB. Y bueno, pues precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de esa Agenda 2030 que creo que tanto se está escuchando últimamente en los medios de comunicación, y esos objetivos de desarrollo sostenible, que, bueno, pues creo que quizás sería buen principio, ¿no? Comenzar explicando qué es la Agenda 2030 y qué son los ODS. ¿Y qué es el CCB? Que te has puesto ahí muy estupendo diciendo es del CCB, y para los que no andamos metidos en esto puede ser como el CSI o vaya usted a saber qué, ¿no? Es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Exacto, es un órgano consultivo que intenta coordinar la cooperación de todos los sistemas bibliotecarios en España. Así que es una buena herramienta para comunicar las políticas públicas en bibliotecas. Bueno, os cuento un poco si queréis. Es muy difícil, para así respuesta rápida en 5 minutos, que es la Agenda Lo sabemos. 2030. Es una cosa complicada, pero bueno, yo os diré que la Agenda 2030 es un marco político internacional, es decir, está aprobada en la Asamblea de la ONU. Eso es decir, ¿qué quiere decir eso? Que 193 países se han puesto de acuerdo para decir este es el mundo que queremos y estos son los objetivos que tenemos que conseguir. ¿Vale? Esta es la, así como muy rápido, para que todo el mundo me entienda, esta es la idea. Es verdad que hay que tener muy claro que las ODS no han nacido por generación espontánea. Desde el año 2000, la ONU lleva trabajando en esta idea de la acción global, y podemos decir que sus antecesores, lo que fue antes del 2000 al 2015, fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero hay una parte muy importante para mí en ese cambio de Objetivos de Desarrollo del Milenio a ODS, y es dos cosas fundamentales. Por un lado, que se cambia la perspectiva. Ya no se habla de cooperación, sino que se habla de transformación del mundo, ¿vale? Y la otra es que ya no es una cosa solo de los países, sino que los Estados miembros dicen: esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer todos, no solo ayudar a los que, sino todos tenemos estos problemas, todos estamos metidos en este nuevo marco de acción global, y con una voluntad además de participación. Por sí solos los gobiernos no pueden hacerlo, entonces necesitan la ayuda de todos los agentes, de la sociedad civil, de las universidades, del sector privado, de las personas, ¿vale? Entonces, así como muy, muy rápido, la Agenda 2030 es un nuevo marco que marca los objetivos, el camino al que los países quieren llegar. Y para ello tienen que trabajar conjuntamente. Alicia, y el llamarse 2030, que puede parecer una fecha, es porque verdaderamente hay esa necesidad de que la implantación sea para el 2030, ¿es un objetivo que tenemos o es, como decía Luis Cernuda, un movernos entre la realidad y el deseo? Bueno, en principio es un objetivo, o sea, quiere decir, es un marco político para 15 años. Todos los planes, todos los objetivos tienen que tener un horizonte temporal, ¿no? Entonces, el horizonte temporal que se marca las Naciones Unidas, en este caso son 15 años. Fueron 15 años con los ODM, del 2000 al 2015, y son 15 años con la Agenda 2030, desde el 2015 hasta el 2030. Y hay una cosa muy, muy chula, y es que decimos Agenda 2030
como si fuéramos americanos, o ingleses, que dicen las fechas así, 2030. Entonces, se intenta también decir, o esforzarnos para decir Agenda 2030. 2030. Sí, es un poco confuso, sí. Y entre los objetivos que tiene marcado esta agenda, que imagino que por aquello de llamarse de desarrollo sostenible van todos relacionados estos objetivos con la sostenibilidad y sobre todo con la lucha por conservar, más que por otra cosa, por conservar el mundo que tenemos y poderlo legar a las generaciones venideras, al menos en las circunstancias en las que está, ¿no? Bueno, tiene mucho de eso, pero va más allá. O sea, de hecho, uno de los cambios importantes de esta agenda también es el cambio de mirada o de paradigma en lo que se concibe como desarrollo, ¿no? Donde ya no solo hay esperanza de vida y prosperidad económica, sino que también hay ese triple objetivo que es la parte medioambiental, ¿no? Entonces, digamos que la sostenibilidad no es solo medio ambiente, ¿vale? La sostenibilidad es el equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico. Entonces, hay un gráfico muy chulo que hace 3 círculos, entonces cuando se juntan los 3 círculos, ese centro, ese núcleo, es el mundo vivible, viable y sostenible, ¿no? Que busca ese equilibrio. Y esos 3 ejes, la Agenda 2030 los plasma en lo que se llaman las 5 Ps. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, que en inglés también es P, que es partner, ¿no? Entonces, por eso llamamos las 5 Ps. Entonces, los ODS, todos los ODS están relacionados con estas 5 Ps, ¿no? Entonces, los primeros, del 1 al 5, hablan de las personas y por eso se habla del hambre, de la pobreza, de la salud y bienestar, de la educación, de la igualdad. Los siguientes, del 6 al 12, hablan de la prosperidad, ¿no? La innovación, el trabajo, la reducción de desigualdades, etc. A partir del 13, 14 y 15 son los del planeta, acción climática, vida submarina y ecosistemas terrestres. El 16 es el de la paz, donde se habla, y ahora lo engancharemos en el siguiente tema seguramente porque me lo vais a preguntar, del acceso público a la información, y de esto ya volveremos luego si me preguntáis, si no pues ya lo dejamos ahí. Y en el 17 estamos hablando de las alianzas, porque la alianza mundial también hay que reforzarla, ¿no? Entonces ese objetivo también está metido. Realmente hay varios eslogans y varios lemas que utiliza la Agenda 2030 para que se entienda bien esta idea de las 5 Ps y de trabajar para conseguir todos. Es que lo que se sueña es un mundo mejor, pero sobre todo es un mundo donde nadie se queda atrás. Nadie ni nada se queda atrás, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta idea porque creo que se entiende muy bien, ¿no? No dejar a nadie atrás, que avance todo. Decía que has comentado pues que la Agenda 2030, vamos a decirlo correctamente, y estos ODS, pues que involucran a todos los niveles, o sea, de gobiernos, instituciones, población en general. Entonces, claro, vamos a entrar un poco en materia en lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Que son las bibliotecas. ¿Y en qué podemos hacer las bibliotecas pues, para conseguir estos objetivos? ¿Qué podemos marcarnos? Yo creo que la pregunta, Alicia, es todavía más básica. ¿Qué pintan las bibliotecas en la Agenda 2030? Elegantemente. Pues mira, hay varias cosas aquí. Voy a intentar que se entienda bien porque llevo 5 años trabajando en esto, ¿eh? Y la verdad es que tengo diferentes percepciones. Bueno, la primera es la parte de la reivindicación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los profesionales de bibliotecas, que no las bibliotecas, o sea, que no las instituciones, sino el servicio, el colectivo profesional, las asociaciones profesionales, los propios servicios también, pero hay una parte importante de reflexión sobre la importancia que tiene el acceso a la información, a la cultura y al conocimiento para el desarrollo de las comunidades, ¿no? O sea, esta primera reflexión, ¿sí? ¿Qué papel tiene la información y la cultura
en el desarrollo, que es lo que tenemos en las manos, las bibliotecas y los profesionales, ¿no? Entonces, si miramos bien la Agenda 2030, hay una meta, que es esta, el acceso público a la información. O sea, hemos de conseguir que en todos los países se garantice el acceso público a la información. Las bibliotecas somos herramientas absolutas, ¿no? de acceso público a la información sin discriminación, de forma igualitaria, etcétera, etcétera. Esa es la primera. Pero en todos los ODS, perdón, hay una o varias metas que hacen referencia a la información. En la igualdad se habla de información, en la salud se habla de información, en la educación se habla de información, en el trabajo se habla de información. Entonces, no solo es porque garanticemos un acceso público a la información, sino también porque la información contribuye directamente a el desarrollo en distintos conceptos. Entonces, la primera reivindicación que quiero hacer, la primera mirada que quiero que tengamos es precisamente esta, es decir, porque la información es un factor de desarrollo. Entonces, a ese nivel y así de genérico, ¿vale? Así lo dejo, o sea, si una comunidad sin información no se desarrolla. Luego las bibliotecas llevamos aplicando los ODS sin saberlo mucho tiempo. No, claro, es que los ODS no se aplican. Bueno. Los ODS se consiguen, o sea, hay que conseguirlos. Entonces, y esa es la otra parte que os quería decir. Entonces, las bibliotecas, ¿qué somos? ¿Qué pintamos? Pues somos agentes que contribuimos a ese desarrollo. Ahora, también te digo dos cosas. La primera, somos agentes y contribuimos al desarrollo por nuestra propia naturaleza. Es decir, nosotros ¿qué hacemos? Ofrecemos recursos de información a la ciudadanía. Información y de cultura y de conocimiento, ¿vale? Es un poco en un sentido muy amplio, porque, ojo, otra cosa importante también. Yo sé que aquí somos todas bibliotecas públicas, pero esto aplica para todas las bibliotecas escolares, las bibliotecas universitarias. Es la esencia de biblioteca. Ofrecer acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. Está en nuestro core, ¿no? Digamos. Pero también os digo una cosa más. Y esto es lo que también estamos trabajando. Es decir, de verdad, me gustaría que también pensáramos esto. ¿De verdad las bibliotecas no nos estamos dejando a nadie atrás? ¿De verdad estamos mirando la información, la lectura, la cultura como un elemento de transformación? ¿O lo estamos mirando como un elemento, voy a decirlo así, pero ya me entendéis, de ocio, de opción? Es que la lectura no es una opción, la lectura es una herramienta de transformación. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, Es verdad que nuestras políticas públicas han ido también muy centradas a que se lea más, a que se... Y está muy bien, ojo, también entendedme que sí, que queremos que se lea mucho, pero creo que nos estamos olvidando un poco también de tener esa mirada o de generar esas políticas y esos servicios con esa mirada de que el acceso a la información y a la cultura genera desarrollo, incluye, reduce desigualdades, genera desarrollo personal, cohesión social. O sea, es que estamos hablando de muchas cosas. O sea, creo que la Agenda 2030 es una oportunidad para las bibliotecas en dos sentidos. En el primero es visibilizar justo lo que tú estabas diciendo, Yolanda, lo que ya somos. Es decir, para todo eso no os inventéis nada, ya estamos las bibliotecas. Para dar acceso a la información, para dar acceso a la cultura, ya estamos las bibliotecas, no hace falta que inventéis nada, ¿no? O para alfabetización universal, no inventéis nada, podemos, o sea, ya hay agentes en el territorio, como son las bibliotecas, las escuelas de adultos, que estamos trabajando en eso, no nos inventemos nada. Esa es la primera oportunidad, reivindicar nuestro papel de no somos un lujo, somos una obligatoriedad. ¿Me entendéis? Esa es la primera reivindicación. Y la segunda reivindicación la segunda oportunidad, perdón, es, oye, la Agenda 2030 nos abre un marco de mirar nuestras comunidades de forma distinta. Nuestras comunidades tienen problemas, nuestras comunidades tienen retos, nuestras comunidades quieren llegar a algún sitio, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo las bibliotecas por ellas? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. O sea, a ese nivel creo que todavía nos falta mucho trabajar. Estamos en el grupo de trabajo de Agenda 2030, creamos una estrategia que piensa eso, es decir, oye, cuando diseñemos servicios bibliotecarios,
miremos a quién nos dejamos atrás, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿A quién nos estamos Mira, dejando a atrás? mí- ¿Quién nos llega? A mí hay una cosa que me pareció muy reveladora cuando acabó el estado de alarma, cuando acabó el confinamiento, y es que algo que pasó desapercibido para mucha gente, pero no para la comunidad bibliotecaria, y es que las bibliotecas nos convertimos de momento en servicios esenciales que tuvimos que abrir cuando estábamos en nivel cero, ¿no? Luego, eso nos llenaba de orgullo y satisfacción, como diría el clásico, porque decíamos, oye, pues es verdad que las bibliotecas somos elementos transformadores y somos precisos y somos necesarios. Pero a la vez nos hace un poco reflexionar en qué posición estamos dentro de las políticas culturales, y cuando digo políticas culturales son fundamentalmente económico-culturales para los gobiernos, porque claro, de buenas voluntades está el infierno lleno, y entonces también se necesita un anclaje y ese reconocimiento y esa reivindicación de la que tú hablas que se vea refrendada en mayores medios para las bibliotecas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero yo también te diría que tengo, con el tema de la pandemia y las bibliotecas, tengo un sabor agridulce. Entiéndeme lo que quiero decir. Tengo un sabor agridulce porque, porque ¿a cuánta gente se dejaron atrás las bibliotecas en pandemia? ¿A cuánta gente? Es decir, sí, empezamos a hacer la estrategia de trabajar en digital, en generar contenidos en digital, conectarnos con los usuarios en digital, pero ¿a cuánta gente nos dejamos atrás? ¿Cuánta gente no tenía conexión? ¿Cuánta gente no tenía dispositivos? ¿Cuánta gente no tenía un espacio para leer, trabajar o estudiar y vivía en una habitación de 3 metros cuadrados? O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo creo que ahí la consideración de las bibliotecas, las restricciones a nivel de dispositivos, de usar salas, fueron, es cierto que estábamos en pandemia, quiero decir, y lo que es contacto y lo que es multitudes o tal, pues esto teníamos que controlarlo como en cualquier sitio. Pero si había sitios que estaban controlando los aforos, había sitios donde estaban controlando tal, pues la misma aplicación para las bibliotecas, precisamente porque hay mucha población que no tiene conexión a Internet, hay mucha población que no tiene dispositivos, hay mucha población que no tiene libros, hay mucha población que no tiene un sitio donde ir. Yo recuerdo en ese proceso, estaba trabajando con las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y yo recuerdo que uno en los debates que estábamos teniendo, hablaban del préstamo y cómo haremos el préstamo y qué haremos no sé qué y cómo, bueno, era un drama o sea, era un drama la conversación sobre el préstamo. Y entonces hubo un chico que dijo, a mí el préstamo, esto no sé si la televisión nos permite, pero a mí el préstamo me da exactamente igual. A mí me preocupa dónde están esos que venían todas las mañanas a la biblioteca y ahora no tienen sitio donde ir. Es que esto dice mucho, Yolanda. Por eso te digo Sí, totalmente de acuerdo contigo. que yo Y también tengo pienso, ese sabor agridulce, ¿sabes? claro, y pensamos en la cantidad de usuarios que dejamos atrás, pero también hay que pensar en la cantidad de bibliotecas que también se quedan atrás, porque nosotros estamos en unas bibliotecas que pueden contar con unos recursos más limitados o menos limitados según la población, pero hay bibliotecas muy pequeñas que no tienen recursos ninguno. Entonces, por eso un poco te decía Sí. que esto tiene que ir aparejado también con un apoyo a las bibliotecas. Precisamente de eso también tratan estos objetivos, ¿no? Pues de igualar todo en la medida de lo posible, y lo que hemos comentado muchas veces, que tengan la misma posibilidad de un usuario de una biblioteca de una gran ciudad al usuario de un pueblo rural o de otros países, ¿no? Mira un ejemplo para mí clarísimo, para mí es clarísimo. Para mí el ejemplo es meridiano. En el año 2019, cuando publicamos la estrategia, ya decíamos que teníamos que repensarnos los servicios digitales de las bibliotecas, ¿no? Porque el servicio digital no es una cosa cool, ¿no? Es que también es una garantía de accesibilidad, ¿no? Mucha gente no se puede mover, pero sí que tiene acceso a digital, ¿no? También, o sea, forma parte de la accesibilidad de los servicios, ¿no? No solo de los hábitos o de los consumos de dispositivos o de consumos culturales, no. O sea, también los servicios digitales también tienen que mirarse desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? Generar accesibilidad a quien no se puede mover. Esto lo estábamos proponiendo. Y entonces siempre ponemos el ejemplo de eBiblio. El ejemplo de eBiblio, que para tener cuenta de eBiblio tienes que tener usuario de biblioteca.
Si no tienes biblioteca, ¿cómo entras de biblio? Es verdad que en pandemia luego algunas redes abrieron pero es imprescindible el carnet. En Chile, la plataforma de préstamo de libros electrónicos funciona con tu DNI. Eso es accesibilidad. Sí, yo creo que Eso- el problema que hay es de interconexión entre los diversos administraciones, etcétera, etcétera. El concepto de la cooperación, María. En este punto, y la Agenda Creo que 2030... ahí hay un pequeñito problema. Y la Agenda 2030 habla mucho de eso. Entonces, a mí, por ejemplo, en el ámbito digital, en el ámbito, me parece que hay que no hemos sido estrategas. Ya no solo en el espacio, o sea, y en pandemia se ha visto, ¿no? En pandemia yo he visto, lo voy a decir con todo mi cariño, porque sé el esfuerzo que le ha costado a todos los colegas y a las colegas intentar trabajar sin recursos desde su casa y con todo mi cariño, pero y casi te lo digo hacia a quien genera estas políticas, ¿no? Es que no hemos dado la talla, o sea, no estábamos preparados. Los servicios bibliotecarios, las redes de bibliotecas, no estaban preparadas, excepto una honrosa excepción, como siempre. Pero me entendéis, o sea, no estábamos preparadas para recibir esto. ¿Y qué hemos hecho? Regalarle contenidos al YouTube, al Facebook, no sé, o sea, hemos hecho un montón de cosas. Es verdad que luego también hemos tenido aprendizajes muy positivos, pero no hemos sabido crear, cooperar. O sea, yo pienso, por ejemplo, imaginaos que Pregunten las bibliotecas responden, que es un proyecto que a mí me parece tan bonito, ¿vale? Se hubiera fortalecido y no solo Pregunten las bibliotecas responden, sino ¿qué quieres ver? Las bibliotecas tienen lo que quieras, ¿sabes? Y si hubiera crecido ese proyecto en muchas dimensiones. Es un proyecto de cooperación. Es que a veces trabajamos también dando palos de ciego, Alicia, porque no tenemos la formación, tenemos la voluntad, tenemos el espíritu emprendedor, pero no tenemos la formación necesaria. Entonces a mí me parece interesantísimo lo que nos estás contando. Y también, Yolanda... Yo veo más por el camino de la cooperación. Yo creo que lo que faltó más fue la cooperación. Mira, si nosotros nos unimos, hicimos nuestro humilde programa, si nos hubiéramos coordinado muchos más centros, lo que se podría hacer. Y sabes otra cosa que también, y por eso nosotras insistimos mucho, en la visión estratégica. No tenemos, si yo pregunto, yo acabo de hacer un estudio en las bibliotecas de Canarias, no sé si lo habéis leído, que está disponible en la red, y yo pregunté a todas las bibliotecas de Canarias, ¿tienes un plan estratégico? ¿Tienes algún instrumento de planificación? Y solo 15 tenían algún instrumento. Y de esas 15, 8 eran planes lectores. Claro, Que no planes de biblioteca. Hemos puesto todos los huevos en la cesta del fomento de la lectura y a lo mejor hemos dejado un poco atrás lo que... esa expresión. Me voy a quedar esa expresión, Yolanda. Hemos puesto todos los huevos en me la voy a quedar. Nunca la había oído, pero me la voy a quedar. Bueno, pues hemos puesto todos los huevos en el fomento de la lectura y hemos dejado un poco atrás lo que es la formación de usuarios y sobre todo el tratar, es verdad lo que tú dices, el tratar de aminorar un poco esa brecha digital que es verdad que nos ha dejado una grieta. Y la inclusión y la atención. O sea, a mí me gustaría que miráramos quién viene a la biblioteca y quién no viene. Y el no viene es por qué no viene. Es decir, por ejemplo, cosas tan tontas como oye, tengo una comunidad de inmigrantes, por ejemplo, en mi pueblo, hay un margen muy amplio de inmigración marroquí. ¿Cuántos textos hay en francés o en árabe que son lo que ellos leen en la biblioteca? Ninguno. Claro. Entonces, ¿cómo van a venir? O sea, ¿qué oportunidades le estoy ofreciendo a este colectivo? La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, claro. Y luego a veces que yo creo que no se sabe lo que hay, porque todo lo que dices de información, bibliotecas como la mía, que es una biblioteca pública provincial, digamos, tenemos un fondo increíble de información de libros teóricos que a menudo están súper desaprovechados, porque la gente no sabe que ahí pueden sacar información. Es que la mayoría de la gente no sabe que tenemos internet. eBiblio se vio en la pandemia. ¿Cómo todo el mundo en Twitter diciendo que las bibliotecas tienen un servicio de préstamo y es gratuito de libros, no tenemos que piratear. ¡Oh, qué raro! No tenemos que piratear.
Pero esto es un temazo lo que estás diciendo tú ahora. O sea, este es un temazo. O sea, es porque es verdad, porque creo que una de las oportunidades que tienen las bibliotecas en este mundo digital también es ser garantía de un marco legal. Eso es parte de la significación. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Que al final hay un marco legal, pero que no solo cubre la propiedad intelectual, cubre también la libertad de expresión. O sea, ahí en la reducción de las desigualdades, las oportunidades para todo el mundo, y de eso también habla mucho la Agenda 2030. ¿Sabes? O sea, esa parte de innovación, de apertura, de ecosistema, de economía circular, no sé, hay cantidad de cosas ahí de la proximidad, ¿no? Que nos hacen reflexionar y donde nos podemos ver muy identificadas las bibliotecas. Entonces, yo creo que lo que por eso os decía la parte de la idea de la estrategia, es decir, no hay una política pública que posicione a las bibliotecas como agentes de desarrollo, ¿no? Algunas sí, otras no. Otras hacen, o sea, o la biblioteca como tesoro, la biblioteca como sitio santo, la biblioteca como, que está fantástico, que me encanta, que sí, que es un tesoro de verdad, pero no es un tesoro que no haya que tocar, no. Hay que tocar, abrir, romper, salir. Si no hace, o sea, no hace falta que todo el mundo... Hay otra cosa que yo digo siempre y que la Agenda 2030 no se puede mirar desde el bibliocentrismo. Y cuando digo bibliocentrismo, yo me lo invento esta palabra, pero bibliocentrismo quiere decir que todo tiene que pasar a la biblioteca y todas estas oportunidades yo me las quiero llevar a la biblioteca. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué no puede ir a la biblioteca a todos los demás sitios? O sea, ¿por qué tenemos siempre que traernos aquí más usuarios, más visitas, más préstamos, más... Es que tú sabes lo que podríamos hacer fuera Es que con otros además, colectivos, nosotros, fuera por en la ejemplo, calle. en este programa siempre defendemos mucho, que es también una cosa que nos hemos como un poco apoderado nosotros, es que la biblioteca tiene que ir a donde estén los usuarios. Si los usuarios no vienen a la biblioteca, tendremos que ir nosotros, pues justamente a eso que tú decías, ¿no? Pues yo te diría otra cosa más. Ya cambiemos lo de los usuarios y hablemos de personas. Hablemos de personas. Ya era hora, porque lo de los usuarios claro, siempre me ha sonado a mí como a la claro, banca. porque al final son personas, es decir, si no vienen las personas, vayamos donde están las personas, ofrezcamos lo que necesitan las personas. Ese concepto que, a ver, lógicamente usan la biblioteca, son usuarios, que decir, esa parte es, pero la mirada, esto un día lo dijo Gloria Pérez hace muchos años en una conversación y yo como que lo remarqué mucho en Twitter porque dije, es que es verdad, es que no es usuarios o no es una mirada marketingiana. O sea, yo hay una parte que una cosa es la satisfacción y la otra es el impacto. Una cosa es que alguien esté contento con un servicio, que en la gestión estratégica, en la planificación estratégica, eso es fantástico, la gestión de la calidad, eso es fantástico, ¿vale? Pero no es lo mismo que alguien mejore su vida porque pasa por una biblioteca. Eso no es satisfacción, eso es impacto. ¿Me entendéis? Yo creo nos ha dejado ahí. Acabas de decir eso, que alguien mejore su vida al pasar por una biblioteca. Creo que es una cita que podría casi cerrarnos el programa de hoy, ¿eh? No, lo que ocurre también es que dependemos mucho, en lo que hablamos, lo hemos comentado también tantas veces, del tema estadística. Entonces, claro, como al final todo sale de ahí, pues ¿qué es lo que necesitamos? No sé, hemos aumentado el préstamo, bien. Hemos aumentado los lectores, bien. Al final, pues bueno, pues todo. Sí, pero fíjate qué perspectiva. Esta es otra pelea en la que estoy ahora. Sí. Si alguien me escucha del grupo de coger estadísticas, que me escuche un poco y que me atiendan, porque la cuestión es, o sea, cogemos las estadísticas, bueno, nadie se las ha inventado. Hay una norma ISO que dice cuáles son las variables que hay que medir, hay otra norma que dice cómo se calculan los indicadores de rendimiento, en fin, que no es que me lo esté inventando. Y la propia norma dice, por ejemplo, cosas como ¿a cuántas mujeres atendemos? Es decir, hay un objetivo que dice que tenemos que empoderar a las mujeres y conseguir que vivan en igualdad y en educación, de oportunidades de liderazgo, tal. Claro, si yo voy a decir, oye, las bibliotecas hacen mucho por las mujeres y luego no puedo demostrar que más del 60% de las usuarias de mi biblioteca son mujeres, o de las bibliotecas en España,
son mujeres, porque de mi biblioteca pues voy a, si le pregunto y aún lo saco de la mía, pero no puedo hablar a cifras globales de España. ¿Por qué? Porque solo tengo adultos o las personas mayores. No segrego datos ni por edad ni por sexo, por ejemplo. Eso sería una tontería en las estadísticas porque cogemos los carnets y en la gran mayoría de bibliotecas de España se recoge el año que nació y el sexo que tiene, o el género, aunque también con opciones, por supuesto, de no binarios, de que cada uno se identifique como quiera. Pero todo eso lo estamos haciendo en las bibliotecas. ¿Por qué luego es tan difícil aunar y conseguir esos datos? ¿Me entiendes? Y eso es una cifra de Agenda 2030. Con lo mismo con colecciones especiales. Es decir, yo tengo que decir así a ojo que el 80% de las bibliotecas españolas tienen una colección de lectura fácil para incluir, pero tengo que decir a ojo, porque nadie lo mide. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Y cuando quiero decir que las bibliotecas trabajan mucho para incluir a las personas, tengo que contarle el cuento de la biblioteca de Giria, de la biblioteca del no sé quién, ¿vale? Porque sí, cuentos tengo muchos, buenas prácticas tengo muchas, pero datos, y en Agenda 2030 se mide por indicadores, ¿eh? O sea, hay una parte muy importante para medir la Agenda 2030 que son los indicadores. Es decir, tú puedes decir que tienes un país maravilloso a nivel de educación, que como tengas un informe PISA con resultados malos, no apruebas. Se nos van a quedar un montón de cosas en el tintero, porque si hemos comentado muchas veces que este formato se nos queda corto. Yo creo que hoy ha sido de los días que más cortos se nos han hecho, porque había tantas cosas todavía por hablar que... Bueno, es que la Agenda 2030 da para mucho. Porque no hemos bajado directamente, no hemos bajado al terreno de ¿y ahora qué hacemos las bibliotecas, Alicia? Que creo que es el siguiente programa, ¿eh? Que vengas otra vez y nos digas, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, yo creo que hay algunos temas que son súper interesantes que yo creo que pueden ser, que tienen que ser. Uno es la alfabetización, es decir, todo el trabajo, eso es un tema, es decir, la alfabetización tiene que subir a prioridad número 1 en las bibliotecas, la inclusión, con otra mirada de inclusión y de accesibilidad también, a todos los niveles la inclusión. Y te diría también que hay una parte interna de mirar las bibliotecas hacia ese impacto, por ejemplo. O sea, para mí serían como 3 cosas que son muy importantes y que tenemos que afrontar. Bueno, y si queréis también, venga ya, el cuarto tema, toda la parte del impacto ambiental y las bibliotecas verdes y todo lo que es la parte del ecosistema o del impacto de los servicios. Da para una serie esto que ni Netflix vaya. Pero nada, bueno, es que el tiempo manda, al final es lo que tenemos. Bueno, no queda eso, no descartamos que haya otra colaboración en el futuro. Pero hoy pues hemos llegado a nuestro final. Y como sabéis, bueno, pues el cierre siempre ponemos con esta sección que tenemos ya desde el principio, que es la cita con Yolanda. En la cita de hoy, a mí me hubiera gustado mucho haber hecho una cita de estas preciosas y maravillosas de cómo alguien le transformó su vida a la biblioteca, o de cómo era un niño de Dickens y acabó siendo una estrella del pop gracias a la biblioteca, pero he preferido hacer una cita como mucho más pragmática, ¿no? Y es una cita de José de San Martín que dice que las bibliotecas, cuando están destinadas a la educación, son más poderosas que todos los ejércitos. Y creo que es por ahí por donde debemos caminar todos, ¿no? La educación es un arma cargada de futuro, donde las bibliotecas pues somos como los arsenales donde pueden recargarla. Pues sí, nunca, la verdad es que siempre das en el clavo, que no se puede decir que no busca la cita perfecta para cada día. Y nada más, ya digo que se nos ha quedado tan corto que nos da muchísima pena despedirnos. Pero bueno, volveremos la semana que viene. Muchas gracias, Alicia, por atendernos. Gracias a vosotros. No, gracias, yo encantada. A mí esta idea me ha parecido magnífica. Pues nada, ¿Ya te está llamando el ministro? Sí, algo habremos dicho. Igual no sé ministro. Igual es algo bueno. Y nada, pues en Biblioteconesta volveremos la próxima semana, seguiremos ahí. Ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia que hacernos, podéis contactar con nosotros a través de Twitter y seguirnos en nuestros canales habituales en YouTube, Spotify, en eBooks y también en Onda Cádiz. Nos vemos la próxima semana.
Bueno, gracias.